Buenas noches a todos, todas. Os doy la bienvenida a este curso de Los Ángeles o los Genios de la Cábala, en el que estamos desarrollando, pues, estamos trabajando con cada uno de los 72 genios de la Cábala. Hemos empezado por el número 1, evidentemente, y ahora vamos ya por el 38. Es decir, hoy vamos a trabajar sobre el genio número 38. Los otros 37 están grabados, los tenéis en el blog del canal online, Tristan Job Online, y si no, los tenéis también en el canal de Tristan Job de YouTube. Ahí están todos también colocados, los he puesto todos y por lo tanto pues podéis ir a verlos si es de vuestro interés. Entonces hoy vamos a trabajar el número 38 que se llama Jamia. Jamia, la cualidad principal que tiene es la de transmitirnos la capacidad para hacer rituales o para comprender rituales. Y entonces vamos a desarrollar un poco sus claves y vamos a ver para qué nos sirve eso de los rituales en nuestra vida. O sea que constantemente estamos realizando rituales, lo que pasa es que no nos damos cuenta. Muchas veces no somos conscientes de ellos. Un ritual que es una serie de movimientos que nosotros realizamos en nuestra vida para llegar a comprender algo, para poderlos aplicar después. Claro, lo ideal es que el ritual lo hagamos primero por dentro para que luego lo hagamos por fuera, pero como dentro pues nos cuesta una enormidad enterarnos y tomar conciencia de las cosas, entonces generalmente pues acabamos haciendo rituales por fuera. Y entonces vamos, por ejemplo, pues a una corriente esotérica que nos dice, pues ahora reza 17 Padres Nuestros, 3 Ave Marías y enciende una vela y busca no sé qué. Vale, pues es un ritual. Yo, por ejemplo, os propongo el trabajar con los genios, el hacer la plegaria y el exhorto y el pedirles a los genios pues que os ayuden en vuestras tareas diarias en la vida. Eso es otro ritual. O sea que la cuestión es ir comprendiendo para qué son útiles todos estos rituales. Entonces vamos a trabajar hoy con este genio para que nos hable de los rituales. Como siempre, antes de empezar, vamos a poner al maestro para que nos dé un poco de su buena música y nos ayude a desconectar para entrar en una onda distinta. Bueno, ya hemos oído al maestro, ya podemos empezar entonces e iniciar el desarrollo de este genio, que como hemos dicho es el número 38 y se llama Jamia. Vamos a ver pues la presentación en la que desarrollaremos todas sus claves. Lo primero que debemos hacer, como siempre, es crear en nuestro interior esa morada que llamamos las moradas filosofales, esa morada simbólica, ese espacio simbólico en el cual nosotros podamos guardar la energía de este genio. Imaginemos pues que tenemos en nuestro interior un templo que podemos llamar el templo del rey Salomón, en el cual hay 72 estancias. Cada una de ellas tiene un número en su puerta y debajo del número nosotros le vamos situando los nombres a medida que las vamos creando en nuestro interior. Hoy vamos a crear la estancia número 38 y le vamos a poner el nombre de Jamia. Y vamos a imaginar y vamos a decretar que cada vez que nosotros utilicemos a este genio y cada vez que pidamos de su energía, todos los excedentes de esa energía van a ir a parar a esa morada. Porque si no lo hacemos así, entonces lo que sucede es que cuando nosotros solicitamos energía y después por alguna razón no la gastamos, esa energía cae entonces hacia abajo. Y cuando cae hacia abajo, cae hacia el abismo y vuelve a nosotros después en forma de obligación. Con lo cual nos encontramos después viviendo las situaciones contrarias que preconiza el genio precisamente porque nos vemos obligados a vivir lo que no hemos querido vivir voluntariamente, porque no hemos trabajado esa energía que nosotros habíamos solicitado.
Por eso es muy importante que creemos en nuestro interior ese espacio simbólico para que con ese espacio nosotros podamos colocar ahí toda la energía sobrante. Como hemos dicho, este genio se llama Jamia, dividido en tres sería Jamia, su número es el 38, su regencia física, es decir, los grados que está ocupando dentro del zodíaco son de 5 a 10 de Libra, y en el ámbito emotivo ocupa de 7 a 8 de Tauro, de 19 a 20 de Cáncer, de 1 a 2 de Libra, de 13 a 14 de Sagitario, de 25 a 26 de Acuario. Dentro del grupo que se mueve, que es el grupo que llamamos de las potencias, ocupa el espacio número 6. Ese grupo de las potencias está dirigido por el planeta Marte. Por lo tanto, es un genio marciano y ocupa, ya digo, el espacio número 6. Por lo tanto, será el sexto de este grupo. Todos estos grupos tienen 8 genios cada uno. La plegaria contacto, sabéis que es como una especie como el número de teléfono que llamo yo, o sea que nos ayuda a conectar con este genio. Entonces, luego lo tenéis para si lo queréis volver a ver con más calma, sabéis que tenéis en diferido, pues podéis ver esta grabación y entonces podéis pararos tranquilamente para leer o para realizar la plegaria. Luego tenemos también el exhorto, que es lo que el genio nos pide a nosotros, para decirlo de alguna forma. Vamos ya por las claves pues, que nos transmite este genio. Hemos dicho que su clave principal era la comprensión o el dominio sobre los rituales. Y vemos que coincide con su primera ronda. O sea que nos dice comprensión de cualquier ritual. O sea que, ¿qué significa esto? Significa que de alguna forma este genio nos ayuda a comprender la razón de nuestros movimientos. Si hemos dicho que un ritual es una serie de movimientos realizados con un objetivo determinado, aunque a veces nosotros no conozcamos ese objetivo, está ahí. Entonces, el trabajar con Jamia nos ayuda precisamente a comprender los rituales de nuestra vida, a saber por qué hacemos las cosas de una forma determinada y no de otra, a qué nos lleva el hacer las cosas de esa forma. O sea que, de alguna forma también, este genio nos ayudará a conocer las palabras de poder. Puesto que estamos hablando de rituales, pues si nosotros necesitamos hacer un ritual en nuestra vida de cualquier tipo, pongamos que un ritual de limpieza, por ejemplo, para regenerarnos, pues entonces Jamia nos ayudará a saber qué palabras utilizar. Nos guiará para que veamos hacia dónde tenemos que ir. Eso no significa que forzosamente nosotros vayamos a crear una plegaria o vayamos a crear un ritual, pero a lo mejor nos pone en el camino y resulta que recibimos allí un mensaje cósmico de estos que mandan por internet en el cual nos dicen, pues mira, si quieres activar tu prosperidad, utiliza pues esta oración, no sé qué, no sé cuántos. Bueno, pues si nosotros le hemos pedido a este genio que nos ayudara con los rituales y nos aparece a continuación ese mensaje, deberemos entender entonces que está poniendo delante de nosotros la posibilidad de realizar ese ritual. Entonces, a eso se refiere cuando habla de ponernos ahí la comprensión. O sea, que de acercarnos a esa comprensión y ayudarnos entonces a saber por dónde tenemos que ir. De alguna forma podríamos decir que esto también nos lleva a actuar con coherencia, a movernos con coherencia. O sea, que el comprender nuestros movimientos hará que entonces nosotros ya no nos movamos, ya no vayamos en contra de nuestra propia realidad, que es lo que hacemos muchas veces. O sea que la incoherencia o la no coherencia que vivimos en nuestra vida nos lleva muchas veces a estar haciendo una cosa y lo contrario, o deseando una cosa y lo contrario. Nos lleva a dormir con el gato, por ejemplo, y después a quejarnos de que no tenemos pareja. Pero claro, si hemos puesto el gato o al perro en nuestra cama, significa que entonces ya tenemos pareja. O sea que de cara al universo nosotros hemos llenado ese espacio. Entonces luego el universo, cuando nosotros decimos, oye, pero yo quiero una pareja, hombre, pero primero libérate de la que tienes. Ah, no, es que esta no es mi pareja, entonces ¿por qué la tienes en la cama? Ah, es que me hace compañía. Bueno, pues si te hace compañía es tu pareja. Entonces volvemos otra vez a lo mismo. La coherencia nos dice, libera tu cama si quieres colocar a alguien en tu cama, porque si no, ¿dónde se va a poner la pareja? ¿En el sitio del gato, del perro o del cerdito, como tenía el Clooney que decía que dormía con un cerdito? O sea que no es lo propio. Por lo tanto, vamos a darle coherencia al asunto. Entonces, Jamia nos ayuda a comprender las cosas de forma en que podamos darle coherencia. Y nos ayudará también a saber cuáles son las normas que debemos seguir para conseguir esa coherencia. O sea que para conseguir la sabiduría que preconiza este genio. Su segunda ronda nos habla de protección en la búsqueda de la verdad. Como decimos, nos lleva a la comprensión de lo que debemos vivir, a la comprensión de lo superior, a la comprensión de alguna forma de la trascendencia.
Y entonces eso significa que nos enseña, nos marca los pasos que nosotros debemos seguir para poder evolucionar. O sea que diciendo de una forma bonita, o al menos a mí me lo parece, podríamos decir que nos enseña la ciencia de vivir. O sea que esa es una frase que colocó mi padre en el libro donde están los programas, los dioses internos, que es el libro donde están los programas de los genios. Y entonces creo que es una frase bonita y además válida para esto. O sea, nos enseña la ciencia de vivir. O sea que, entonces la ciencia de vivir, ¿qué es? El saber cómo comportarnos, en qué momento, de qué manera, sobre todo el saber qué es lo que nos llevará hacia adelante, qué es lo que nos llevará a avanzar, a evolucionar. Y eso es muy importante, sobre todo en tiempos como los que vivimos ahora, en los que tenemos tendencia a encasquillarnos, tenemos tendencia a quedarnos atascados, a atorarnos. Cogemos miedo, ese miedo no nos permite avanzar y entonces nos quedamos ahí atascados en situaciones determinadas. Entonces, este genio nos ayudará entonces a desatascarnos, porque nos enseñará cuál es el camino que debemos seguir. En su tercera ronda nos dice que sirve para la adquisición de todos los tesoros del cielo y de la tierra. O sea que esto, la verdad es que suena genial. O sea, más todavía si tenemos en cuenta que yo lo tengo activo. Tengo mi planeta Marte que está situado en grados de regencia de este genio. Y entonces esto hace que, como Marte es el planeta del trabajo, pues entonces hace que yo trabaje precisamente en esas cosas. O sea que en transmitir a la gente o intentar transmitir pues la verdad, pero también en transmitirles los tesoros del cielo y de la tierra. ¿Qué representa? ¿Qué quiere decir esto de los tesoros? Significa los tesoros del cielo serían, por ejemplo, la capacidad de tomar iniciativas, la capacidad de activar nuestra voluntad, la capacidad de conectarnos con lo superior que hay en nosotros mismos, la capacidad de comprender lo que hacemos y por qué lo hacemos. O sea que, digamos que los tesoros del cielo es la conexión con lo superior. O sea que nos viene aquello a la mente del rey Salomón cuando le dijo el creador, estaba contento con su obra cuando le hizo el templo, y entonces le dijo, bueno, pídeme lo que quieras, dime a ver qué deseas, porque yo te lo concederé. Y Salomón le dijo, pues mira, Señor, solo deseo sabiduría. Y entonces el otro le contestó, puesto que sabiduría quieres, sabiduría tendrás, y por añadidura todo lo demás. Por lo tanto, claro, cuando nosotros alcanzamos la sabiduría, cuando conectamos con la sabiduría, evidentemente lo que estamos haciendo es alcanzar todos los tesoros, porque ya nos dice que por añadidura nos vendrá todo lo demás. Entonces, los tesoros del cielo es lo que nos conecta con lo superior que hay en nosotros mismos y, por lo tanto, lo que nos hace ponernos en línea con nuestro ser interno. ¿Y los tesoros de la tierra? Pues los tesoros de la tierra son los contrarios, son la capacidad de materializar las cosas. Por lo tanto, este genio nos ayuda a comprender hacia dónde debemos dirigirnos y, cuando lo comprendemos, a materializar entonces nuestra historia, a hacer que las cosas vayan bien, que las cosas se coloquen en el ritmo adecuado, porque lo que hace que no materialicemos es porque nosotros empezamos 1000 cosas y no acabamos ninguna. Entonces, si nosotros cogemos una cosa y la empezamos de principio a fin, esa cosa empieza siendo un impulso y acaba siendo una realidad material. Eso es lo lógico, ese es el tránsito por el árbol de la vida. Por lo tanto, los tesoros de la tierra es la capacidad o la posibilidad de materializar aquello que hagamos. O sea que lo de arriba nos dará acceso a lo superior, lo de abajo nos permitirá plasmar lo superior aquí en nuestra tierra física. Y por lo tanto nos permitirá conseguir lo que nosotros nos hayamos propuesto. Siempre que nosotros consigamos, pues claro, colocarnos en una línea de coherencia, porque si no, el problema es que cuando nos desviamos o nos salimos de esa línea de coherencia, entonces se desvirtúa el propósito. Y al desvirtuarse, cuando llega abajo, llega ya fuera, llega vacío de contenido. La cuarta ronda nos habla de protección contra los espíritus negativos. O sea, los espíritus negativos que son siempre nuestros bajos instintos, nuestras bajas emociones que nos llevan allí a atarnos a cosas que nos sirven más que para darnos un placer momentáneo, pero que agotado ese placer la experiencia se ha acabado. Cuando queremos repetir 100 veces ese placer, estamos repitiendo un placer sin experiencia. Y un placer sin experiencia es nada, es algo vacío, es un cascarón. Es como un huevo, pero que no tenga nada dentro, que sea solo la cáscara. Entonces, nos ayuda precisamente este genio a que no suceda esto. Nos ayuda a que no seamos o que no vayamos detrás de cascarones vacíos. Nos ayuda a protegernos de nuestras propias energías negativas y también de las que puedan venir del exterior,
Por eso este es uno de los especialistas de los 72 genios, precisamente pues en limpiezas energéticas, porque nos ayuda a desengancharnos de los malos rollos, de lo que podamos tener. Y lo hace a través de una elevación de la vibración. Eleva en nosotros la vibración y entonces hace que cualquier porquería que hay en nosotros salte porque no aguanta. Porque la alta vibración machaca a los de abajo, a los que generan en nosotros esas malas energías. Nos inyecta de alguna forma luz y entonces hace que evita pues que los malos rollos, que la violencia pueda cuajar en nosotros. Y la quinta y última ronda nos habla de protección para encontrar el camino cuando nos hemos perdido. O sea que, de alguna forma, lo que hace es ayudarnos a saber la senda que debemos recorrer. Claro, nos encontramos ahora, por ejemplo, en un momento difícil, en un momento de crisis. Hay mucha gente que está pasando por situaciones complicadas en sus vidas. Y esto sucede porque se han desviado de su camino o porque se han quedado atascados en un punto de su camino. Entonces, Jamia lo que hace es ayudarnos a que nos desatasquemos. Nos ayuda a tener la sabiduría suficiente para saber lo que debemos hacer. Y por lo tanto, si sabemos lo que debemos hacer, significa que reencontramos el camino, reencontramos la senda. Y entonces, reencontrando la senda, pues podremos otra vez colocarnos en la dirección adecuada. Cuando conseguimos eso, ¿qué sucede? Que además de ser un faro para nosotros mismos, entonces empezamos a ser un faro también para los demás. Y entonces empezamos a mostrar a los demás el camino que deben seguir para que las cosas les funcionen bien. La contrapartida de Jamia nos habla de anclarse en el error, de apuntarse a las mentiras, de olvidarse de los principios y de generar costumbres erróneas. Acordémonos que erróneas porque son contrarias a nuestra evolución, simplemente. Trabajos a realizar, pues os propongo realizar cambios, cualquier cambio en vuestra vida, reorientarse cuando haya una equivocación, o sea que saber corregir los errores e iniciar nuevas actividades. Esas serían las tres sugerencias para trabajar esta semana. Y como siempre, pues os deseo que Jamia os resulte propicio. Y ahora ya, como siempre, abro el tema a debate para que seáis vosotros que me realicéis las preguntas que os hayan quedado pendientes y me digáis a ver qué necesitáis saber sobre este genio, que ya digo, para mí es muy cañero, es un genio con mucha fuerza. Todos lo son, ¿no? Pero cada uno tenemos nuestras preferencias. Este para mí es uno de mis preferentes. Y como siempre, claro, aprovecho para deciros que utilicéis después esas energías de forma constructiva. O sea, que probéis a ver qué pasa. O sea, que llamar a Jamia, hacer su plegaria, su exhorto, pedirle algo relacionado con lo que hemos hablado y a ver qué sucede. O sea, que la cuestión es probar, pero no os estéis de probar. O sea, que lanzaros a probar, porque si no, ¿para qué sirve toda esta historia? O sea, que el juego y la historia verdadera es pedir. Por eso decían ahí en los evangelios, pedid y se os dará. O sea, que no os quedéis ahí pasmados ahí diciendo, espérate, vamos a ver si las cosas vienen de oficio. No, que no viene nada de oficio. Y lo que viene de oficio siempre es lo que no nos gusta, es lo que viene obligatorio. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer es movernos. O sea, que ponernos en marcha. En la plegaria dice, enséñame el arte de combinar el agua con el fuego a fin de crecer el combate entre los hermanos enfrentados. O sea que los hermanos enfrentados suelen ser la parte, digamos, que busca más la concreción y la realidad con la parte que busca más la inspiración y la fe. O sea que los hermanos enfrentados siempre son la fe y el conocimiento. O sea que, claro, todo eso se traslada muchas veces en el fuego y el agua, y por lo tanto el fuego y el agua es la espiritualidad y los sentimientos. Pero cuando hablamos de sentimientos, no hablamos de sentimientos puros, hablamos de deseos, de puros deseos. Entonces es cuando yo deseo comerme una placa entera de chocolate, pero después, pues el sentido común me dice que eso no es bueno para mi cuerpo y que no debería hacerlo. Entonces tengo ahí una lucha. O sea que el deseo me empuja a querer realizar una serie de actividades que yo sé que están lastrándome, que están minándome o que están rebajando mi propia autoestima. Y entonces, claro, eso va en contra de mi propósito espiritual. Entonces, claro, los hermanos enfrentados son esas tendencias que están enfrentadas en nosotros y que están representados, pues muchas veces entre la espiritualidad y las emociones y muchas veces entre lo que llamamos la fe y el conocimiento. O sea que
el esperar que las cosas, o el creer en que las cosas se moverán en nuestra vida en un momento determinado, o el tener que vivir las vivencias de forma exacta y tal, y por lo tanto, si no lo veo, no lo creo. Entonces, claro, si nos hacemos muy recalcitrantes en ese sentido y estamos obligándonos a nosotros mismos a tener que vivir todas las cosas para poder pasar, digamos, página, se nos hace la vida dura, se nos hace la vida difícil. Por lo tanto, hay que aflojar. A ver, ¿qué más? Cuando haya alcanzado el nivel de universo constructor, haz que me salen de los atributos de la lógica y la razón. ¿A qué se refiere con los atributos? O sea que, a ver, cuando hemos hablado del genio, hemos estado hablando de que este genio nos da la comprensión sobre el camino que debemos seguir. Nos conecta con lo superior que hay en nosotros. Por lo tanto, cuando está hablando de que quiere tener las herramientas para poder elaborar su película, para poder elaborar su vida, significa que quiere tener conexión con lo superior que hay en sí. Esa es la idea. O sea que los atributos que busca de la lógica y la razón son la lógica y la razón superiores, no la lógica y la razón de abajo, que a veces nos empecinamos nosotros en decir tengo razón. No es en ese sentido, sino es en el sentido de lo superior, de la razón que nos da el conocimiento profundo de las cosas. O sea que eso es lo que se le pide al genio, porque este nos da la conexión con la parte superior que hay en nosotros mismos. Entonces, al conectarnos con la parte superior, pues lo que hace es eso, es entonces colocarnos en el camino correcto. Y el camino correcto es el camino de nuestra razón interna. O sea, que nos llevará, claro, al entendimiento de la verdad, claro, al entendimiento de nuestra verdad, porque en realidad, claro, cada uno mueve su película y su película es personal e intransferible. O sea, que entonces el juego es conectar entonces con esa verdad interna. Y para conectar con esa vida interna, pues podemos solicitarle a Jamia que nos ayude, que nos conecte con él. Para descubrir secretos debes volver tu faz hacia el este, dejando de contemplar los objetos que yacen en el oeste cristalizados y perdiendo luz. Se refiere al este del futuro y al oeste pasado. Se podría mirar así, sobre todo se refiere a que el este, evidentemente, claro, representa también el futuro, pero el este es la salida de la luz. Por lo tanto, el este significa irme hacia la luz, irme hacia el conocimiento, irme hacia la sabiduría. Y el oeste significa la materialización. Entonces, si yo me engancho a la materia, si yo lo que busco simplemente es el tener un coche, el tener una casa, el tener un trabajo fijo, el tener seguridad social, el tener una mujer y unos hijos y el tener ahí unos sofás y un televisor, eso es estar girados todo el rato de cara al oeste. Está bien que tengamos todas esas cosas, pero no que nos enganchemos a ellas. Por lo tanto, lo que nos dice ahí el exhorto es que de alguna forma nos dirijamos hacia el este, hacia la conquista de ese mítico este, que es la conquista de la sabiduría, que es la conquista de la luz. O sea, que ir hacia el este es ir hacia la luz, básicamente. Claro, verás cómo ¿qué quiere decir que tus castillos se derrumben? Pues significa que son los castillos, aquello que tú has construido. Por lo tanto, claro, las construcciones que nosotros hacemos, lo que tienen que hacer es derrumbarse para ir a por construcciones nuevas. Si nosotros nos quedamos toda la santa vida con el mismo castillo, entonces, ¿qué significa? Que no avanzamos. Entonces, claro, tenemos que ir derrumbando nosotros mismos nuestras mismas edificaciones. Es decir, tenemos que ir superando día a día nuestra propia realidad. Y entonces, si antes nos gustaban, por ejemplo, los Rolling Stones, pues a lo mejor nos gusta Mozart. Por lo tanto, hemos derrumbado el castillo en el que estaban los Rolling Stones para poder crear un nuevo castillo en el cual colocamos a Mozart. Entonces, tenemos que ir derrumbando esas realidades que nos anclan ahí a un pasado, esas realidades que nos atan, esas bolas, allí como en las películas que vemos, esos presos americanos, que debe ser el único lugar del mundo, que les ponen esas bolas pesadas ahí en los pies y van arrastrando, pues entonces tenemos que soltar todas esas bolas. Esas son las cristalizaciones que nosotros llevamos atrás. Eso es lo que nosotros tenemos que dejar ir y tenemos que aprender entonces a jugar nuestra vida no en base a lo que tenemos, sino en base a lo que somos, porque esa es la base de todo. Y si lo hacemos en base a lo que somos, iremos soltando cada vez más lo que tenemos y entonces cada vez nos sentiremos más ligeros. ¿Qué más? Verás cómo los castillos se rompen dejando la tierra, ya lo hemos dicho. El exhorto dice, serás aquel que destruye para volver a levantar. Pues es lo que acabo de explicar. O sea que es eso, o sea que es el dejar atrás todo lo que nosotros estamos cristalizando en nuestra vida. Es decir, tenemos que entender que lo que vivimos es para experimentar, no es para quedarnos enganchados. Lo que pasa es que nosotros somos raros, somos un espécimen raro, es el ser humano, y se engancha a las cosas.
Entonces dices, bueno, construyo una casa y ahora me quiero pasar toda la santa vida metido en esa casa. No, no construyes la casa para estarte toda la santa vida allí. Construyes la casa simplemente para que te haga de cobijo y sobre todo para una experiencia. Una vez has construido la casa, olvídate ya de la casa, vete al siguiente, construye otra casa distinta, otra historia distinta. O sea que quien dice una casa, evidentemente, no se trata de que os pongáis a construir todos casas, sino significa realidades. Tenemos que ir construyendo cada vez nuevas realidades, pero para eso tenemos que derrumbar las anteriores. Entonces, si nosotros hemos construido una realidad en la cual hemos dicho, por ejemplo, pues si no se puede, como decía una conocida mía, decía, no se puede tener todo. O sea, que no se puede tener salud y además tener dinero y además tener amor. Bueno, pues ahí hemos construido una realidad. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Tumbar esa realidad para poder pasar al paso siguiente. Porque si no, nunca conseguiremos ser felices al mismo tiempo de tener abundancia y al mismo tiempo de tener una buena salud, porque hemos decretado que aquello no es posible, hemos construido una historia en base a eso. Entonces tenemos que destruir, deshacer aquella historia para construir una nueva historia distinta. Entonces tenemos que ir rompiendo los decretos que hicimos en el pasado para poder ir jugando con nuevos decretos. O sea que si decimos, a ver, pues el presidente del gobierno que tengo no va a hacer nada, va a hundir el país. Bueno, pero eso va en detrimento de mí. Entonces, si yo me doy cuenta que construir una realidad en base a esto, tengo que derrumbar esa realidad, porque claro, si es el presidente de mi gobierno, si yo voy en contra y despotrico en contra de él y lo que hago es mandarle mal rollo, entonces mi gobierno irá mal. Si mi gobierno irá mal, mi país irá mal. Y si mi país va mal, yo iré mal. Entonces, ¿qué sentido tiene? No tiene ningún sentido. Como no tiene ningún sentido, derrumbo esa realidad para lanzarme en otra. O como hacían aquellos abuelos que os decía el otro día que despotricaban allí de lo mal que lo habían hecho y que se habían quedado el dinero y no sé qué y no sé cuántos. En lugar de eso, piensa en ir menos al médico, piensa en dar menos gasto a la seguridad social, piensa en intentar ahorrar algo a tu gobierno. Por lo tanto, aporta algo positivo. Entonces, derrumba esa historia que te has montado anteriormente para empezar una historia nueva. Derrumba todas esas creencias que te atan en una película, decir, no, es que para tener el amor uno tiene que sufrir. No, no, derrumba aquel castillo y lánzate una historia nueva en la cual decretes, no, para conseguir el amor solo tengo que desearlo y abrir mi corazón y olvidarme del resto, el resto es vivir. Entonces, todas esas historias que nosotros hemos estado construyendo y que nos lastran, las tenemos que destruir para poder construir cosas nuevas. Porque si no, esas edificaciones, esos castillos antiguos que hay en nuestra vida, nos lastran, nos frenan y entonces no conseguimos avanzar, nos quedamos ahí atascados. O sea que esa es un poco la jugada. ¿Qué más ponéis por aquí? ¿Qué diferencia entre el 25 Nidhaya, que también ayuda a los surgimientos? Pues eso lo que tienes que hacer es cogerte la conferencia de cuando hablamos en el Nidhaya y ver a ver cómo trabaja Nidhaya. Está en un centro distinto. Por lo tanto, hay numerosas diferencias y evidentemente también hay cosas que comparten, como el hecho, por ejemplo, pues de las limpiezas energéticas. O sea que Nidhaya también trabaja el tema de la sabiduría como lo trabaja también Jamia. En el programa nos habla del rayo que está manejado por Júpiter y que éste lo utiliza para poner fuera de combate a los individuos que, movidos por un comportamiento contrario al orden, deben ser neutralizados antes de que alcancen el punto de destrucción. Si no recibimos su contenido, puede materializarse y destruirnos, por ejemplo, a nivel físico. A ver, cuando nosotros estamos yendo en sentido contrario a lo que deberíamos ir, es evidente que llega un momento que por propia lógica de vida, nuestra vida nos tiene que frenar. Es decir, nuestro ser interno tiene que pisar el freno. Porque si nosotros queremos ir hacia Valencia y cogemos la carretera que va hacia la frontera francesa, yo no puedo llegar nunca en la vida a Valencia. Es imposible. Entonces llega un momento que el coche se me tiene que estropear, que tengo que tener un accidente, un choque, que me tiene que pasar algo para que yo me pare, para que pueda tomar conciencia de que estoy en el camino equivocado y que ese camino nunca me va a llevar al destino que yo quiero llegar. Pero lo que tenemos que entender con eso es que no hay ninguna entidad externa a nosotros que dirija nuestra película y que diga, ahora le atizo este, ahora le pego este, ahora hago que este esté enfermo, que este tenga un accidente. Todo es nuestro, toda es nuestra película. Es nuestro propio ser interno que dice, a ver, aquí hay algo que no está funcionando bien, este elemento me está jugando la misma película todo el rato. Es que hace el mismo regate todo el tiempo. Con lo cual, todos los defensas del mundo ya saben cómo va a regatear, entonces ya no sirve para nada. Entonces vamos a ponerle ahí una lesión para que el hombre tenga un tiempo de pensarse y a lo mejor cuando salga fuera de la lesión se le ha ocurrido hacer un regate distinto. Es decir, tenemos que estar en constante movimiento en nuestra vida. Si no estamos en movimiento, la historia se nos queda anclada. Y entonces si se nos queda anclada, no funciona. Pero es una cosa nuestra, no es una cosa que venga de fuera, es una cosa que viene del interior.
Bueno, veo que no tenéis más preguntas. Si no tenéis más preguntas, nos retiramos rápidamente a cenar o a comer o a lo que cada uno tenga que hacer a estas horas según le caiga en su país. O sea que, como siempre, gracias por haber estado ahí, por compartir. Y, como siempre os repito, que llevéis a la práctica todas estas películas. O sea que intentéis comprender el sentido. Si no lo entendéis a la primera, os voy a poner la conferencia varias veces. Y entonces luego, entendido el sentido, una vez que lo habéis entendido, cambiad, mejorad, modificad, utilizar la energía del genio para ir hacia otra dirección. Pero no sigáis haciendo la misma historia porque misma historia, mismo resultado, misma historia, mismo resultado, misma historia, mismo resultado. O sea que, os lo digo siempre, y aunque os lo digo siempre, volvéis otra vez a la misma historia. No, cambios, cambios, cambios. La vida nos está pidiendo ahora mismo cambios sin parar, cambios todo el rato, sobre todo cuando las cosas van mal, pero también cuando las cosas van bien. Porque si las cosas van bien y todo el rato seguimos haciendo lo mismo, llegará un momento que irán mal, pero por propia necesidad, porque el hecho de que vayan bien todo el rato hace que nosotros no avancemos. Entonces, no tenemos que tomar como sinónimo de ir bien el estar parados y no movernos, sino todo lo contrario. Las cosas van bien, movámonos, hagamos cosas distintas. Venga, increpemos ahí a la pareja. Oye, ¿tú crees que todo va bien entre nosotros? Oye, ¿tú crees que nuestra relación funciona? Oye, ¿tú crees que tenemos comunicación? ¿O qué? O sea que, no sé, busquemos el punto G. O sea que a ver, ¿dónde copone está el punto G? O sea, movámonos. O sea que no nos podemos quedar atascados, quedarnos parados, porque si no, la vida actúa de oficio. Y cuando la vida actúa de oficio, nunca nos gusta. Entonces luego nos quejamos siempre. Ay, a mí me ha pasado esto, y a mí me ha pasado lo otro, y a mí se me ha estropeado el brazo, y a mí se me ha estropeado la cabeza, y a mí me ha cogido no sé cuántos, y a mí me he quedado clavado, y yo me he tropezado, y yo me he resbalado, y a mí... Pero todas esas cosas que nos pasan es porque nuestro ser interno está diciendo, ¡eh! ¿Que dónde vamos? ¿Qué pasa? Como dice un amigo mío cuando me llama de ahí de Marbella, dice, ¿qué pasa, hombre? Pues imaginaos que vuestro ser interno os tiene que estar diciendo más de una vez, ¿qué pasa, hombre? Entonces, hay que moverse, hay que activarse. No dejemos que la cosa siga así adelante si vemos que estamos yendo hacia un sitio que no es. Sobre todo si las cosas van mal, pero ya te digo, incluso si van bien. O sea que no os quedéis ahí atascados en vuestra película. Porque cuando veas la barba de tu vecino recortar, pon la tuya a remojar, que dice el dicho. Por lo tanto, si estamos viendo que hay crisis, que hay movimiento y a nosotros las cosas nos van bien, no paremos. Ya veis que yo estoy continuamente haciendo nuevos cursos, nuevas historias, nuevos planteamientos a mi vida, cambiando por aquí, por allí. ¿Por qué? Porque no quiero que venga ninguna crisis a mí, no quiero que la vida actúe de oficio. No quiero que me pillen ahí diciendo ahí paradito, esté ahí mirando la televisión, ahí parado, con los brazos cruzados, como se colocan algunos. El otro día había, hay un ministro ahí nuestro, el de Economía, que estaba ahí con los brazos cruzados. No, por Dios, no me cruces los brazos, no te cierres. Si es un momento de apertura, de máxima apertura. Si te cierras significa que nos vas a encajonar, digo yo, encojonar, nos vas a encajonar la economía. No, ábrete, corazón, ábrete. Por lo tanto, no nos cerremos a nada y a nadie. Abramos el corazón y abramos la mente. Abrámonos a todo lo nuevo que pueda venir y a ver qué pasa. Pero no hay nada mejor que vivir nuevas experiencias. Por lo tanto, animaos, iros a comprar el pan y pedir barras cósmicas de última generación y a ver qué pasa, a ver qué se mueve. Y luego me lo contáis, que nunca me contáis nada. Bueno, lo dicho. Chao.